Bueno, se acabaron las risitas, que yo me estoy riendo aquí mucho, pero yo vine aquí con una única misión, y es ser la más hater de todas. El título lo dice y es bastante esclarecedor, estamos aquí reunidos para hablar de lo peor en lo peor. Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy para hablar de mis peores lecturas de 2025. Disclaimer, antes de ponernos en modo incendiario, nada más aclarar que estas son únicamente mis opiniones. Si tu libro favorito de todos los tiempos está en esta lista, por favor pasa de mí, solo soy un píxel de internet, como a la vez soy un ser humano que siente y carece, que tiene emociones, que lee absolutamente todos los comentarios y no tengo la verdad absoluta. Lo que yo diga aquí no es nada más que una mera y sencilla opinión que puedes no compartir perfectamente y estaría muy bien. Lo digo sobre todo por si acaso no se vayan a tomar a lo personal nada de lo que vaya a comentar en este video, ni piensen que estoy atacando a nadie en concreto sencillamente por decir que no me gustan estos libros. Pueden estar en desacuerdo tranquilamente y estaría bien, seríamos amigos de igual manera y no hace falta volvernos locos sencillamente porque a alguien no les guste un libro que a nosotros sí que nos gustó. Yo lo aclaro sobre todo para que no se tomen a malas nada de lo que voy a decir en este video, que va a ser muy hater, es el top de lo peor que he leído en un año. Entonces con esto creo que podemos cerrar el disclaimer y ahora sí hablar de lo que hablaremos hoy. 2025 fue un gran año lector y así como leí libros en su mayoría increíbles, también me ocurrió que me tocó leer uno que otro libro que no fue para mí, no lo leí en el momento indicado, no me movió absolutamente nada, me dio igual o en el caso más extremo me molestó bastante. Así que así como me tomé el tiempo de hacer una lista de lo mejor en lo mejor, ya que estaba, dije ok, hay 5 libros, dan para charlar un poquito de lo mucho que me molestaron. Otra cosa que me gustaría aclarar es que aunque no me gusta tanto hablar sobre cosas que no me gustan, es cierto que como todo ser humano, a veces me toca leer textos que no me fascinan y yo creo que parte del desarrollo del criterio y el sentido crítico también es el que no te gusten cosas y las señales. Pueden ser subjetivas, puede que mucha gente no esté de acuerdo con esa perspectiva o esa opinión de algo que no te guste. La cosa es que seas capaz de señalarlo, que no todo te guste ciegamente, recibas cualquier input que se te ponga delante y todo lo que leas te parezca fantástico. No, parte de ser lector, chicos, también está el que no te gusten cosas y por eso es que vamos a hacer este video el día de hoy. Siento que estoy haciendo demasiadas aclaraciones, pero ya lo saben, a mí no me gusta hablar de cosas que no me gustan porque ¿para qué voy a hacer eso? Para eso prefiero hablar de cosas que sí que me gustan. Pero entonces, claro, hago esa aclaración para que sepan que es sencillamente otra parte más del sentido crítico y de ser un lector con criterio. Y ya está. Ahora, ¿de qué hablaremos? Yo les diré el título del libro que no me encantó, una breve sinopsis de este y luego procederé a contarles mi opinión y la razón por la que no me encantó dicho libro. Lo que solemos hacer aquí, vaya. De todas maneras, si no queda del todo claro, a medida que avance el video se va a ir entendiendo mejor. Así que sin más nada que decir, creo que podemos comenzar. Ok, vamos a empezar fuertecito porque los dos primeros libros, o el top 4 y 5, son libros bastante populares y en consecuencia bastante queridos. Pero bueno, esta es solo mi opinión, de verdad. Me pone nerviosa hablar de libros que no me gustan, chicos, qué nervios. En fin, el quinto peor libro que leí este 2025 es, para sorpresa de nadie, porque estuve hablando bastante de lo poco que me había gustado este libro. Se trata de La teoría del amor de Ali Hazelwood. Y lo que me ocurrió con La teoría del amor es que sentí que era un libro sin norte, sin brújula y sin ningún tipo de orden. Quería abarcar demasiadas cosas a la vez. Habían demasiados personajes, demasiadas complicaciones, conflictos, subtramas y por ende todas se sienten a medias. Y bueno, ya les estoy hablando de mi opinión cuando deberían saber que en La teoría del amor seguimos la historia de Elsie, nuestra protagonista, una estudiante postdoctoral que actualmente está trabajando como profesora en una universidad, compaginándolo con su trabajo de investigación y que sin embargo, como buena estudiante postdoctoral, no le alcanza el dinero, así que tiene un tercer trabajo que es actuar como cita falsa de chicos para ocasiones especiales y así arranca el libro. Él siguiendo a una cita falsa de un chico que tiene casi 30 años y no ha tenido novia nunca y ya para quedar bien con su familia pues contrata una novia falsa. La cosa es que se supone que él sí no debe aceptar más de una cita de
un mismo cliente por el tema de la confidencialidad y estas cosas, pero bueno, le cae muy bien este chico. Creo que la segunda cita que acepta de él, ya había conocido antes el hermano de este chico en la primera cita, pero en la segunda tienen una interacción un tanto extraña. Él duda un poco de las cosas que cuenta Elsie, como que este chico se da cuenta que Elsie a lo mejor está mintiendo y no dice quién dice ser, pero pensando mal de Elsie, no tanto en que a lo mejor es una cita falsa de su hermano, sino que ella le está tomando el pelo a su hermano. En fin, todo esto es contexto. El libro realmente arranca cuando a Elsie se le presenta la oportunidad de conseguir un trabajo fijo, algo que cualquier estudiante postdoctoral desea tener, y va a la entrevista de trabajo con el jurado, la gente que va a decidir si se queda con la plaza en esta universidad, y resulta y acontece que entre las personas del jurado está el hermano de su cita falsa de nombre Jack, y lo que veremos a lo largo de la teoría del amor es cómo estos dos se juran sabotearse uno al otro y cómo ese fin de semana en el que se determinará si él sí consigue el trabajo o no cambia para siempre el transcurso de sus vidas. Un cliché con patas, como ocurre con cada uno de los libros de Ali Hazelwood. Este es mi tercer encuentro con la autora porque había leído La hipótesis del amor a principios de 2023 y me gustó bastante. Ya no es una cosa de que no me disgustase, lo devoré, lo leí en un segundo y me encantó. Siento que es un libro muy bien ejecutado teniendo en cuenta la cantidad de clichés con la que cuenta. Y este año también había leído La química del amor justo antes de entrar en exámenes finales y fue un shoot de serotonina. Lo leí en un día, lo devoré. No me encantó en el nivel que me gustó La hipótesis del amor, pero no me pareció un fail de cuidado, mientras que La teoría del amor sí que lo fue. Ya venía como con alas, pensando que a lo mejor Ali Hazelwood es para mí, tal, no sé qué. Este tercer encuentro confirmó que definitivamente tengo que espaciar sus obras porque si no le voy a encontrar muchos fallos, y eso es lo que me ocurrió con La teoría del amor. Le encontraba incongruencias todo el rato. Yo sé que este tipo de literatura ligera, romántica, para pasar el rato, no está diseñada para que tú las cuestiones, ni te preguntes cosas, ni empieces a dudar de lo que te están contando, pero está tan repleta de incoherencia que yo no podía seguir adelante sin estar así. La estaba pasando mal mientras lo estaba leyendo porque no hay fuerza ni existencia en esta tierra de gente que actúe de la manera en la que él sí actúa, Jack actúa. Aparte de todo el tema del cliché y la vergüenza ajena que me da la manera en la que actuaban, la poca originalidad. Les hablé antes de que las historias de Ali se parecen en el sentido de que prácticamente la trilogía académica, que es los 3 libros que leí de ella, son una copia el uno del otro porque se nota a leguas que son fanfics de los mismos personajes, Kylo Ren y Rey. ¿Hay algún problema con eso? No, a mí me encantan los fanfics y todas las noches me meto como mínimo 5 fanfics de Sherlock y Watson porque me hacen feliz. Los fanfics en el internet. Yo no tengo problemas en que publiques su fanfic en papel, sino que la calidad del texto que estás ofreciendo no es digna de estar en papel. Y yo siento que esa es una de las cosas que más me molestó de este libro. Eran demasiados conflictos ocurriendo a la vez porque quería tratar el tema de la corrupción académica con los traumas familiares, a la vez que problemas económicos, problemas de autoestima, síndromes del impostor, mientras construye una relación amorosa sólida en menos de un mes. ¿Entienden por qué este libro ya no es solo que sea tan poco creíble, sino que está dando una calidad literaria mínima? Es ridículo. Y ya no es solo que raye en la conveniencia, no sea para nada verosímil, los personajes sean unos absolutos inmaduros o sean una copia de personajes que conocimos hace 2 libros que se supone que son diferentes. Pareciera que se generara una bola de nieve de problemas que va cayendo en picada en una montaña y tú como lector sabes que se va a estrellar y va a destruir todo a su paso, pero mágicamente aparece una hormiga y de la nada la bola desaparece. Como un personaje de Phineas y Ferb en el que se crea el objeto o la atracción más ridícula posible, pero encuentran la manera de darle solución en 2 segundos. Es estúpido. Llegan las vacaciones y vuelve el verano, la escuela se acerca, terrible. Esa es mi quinta peor lectura del año. Ahora, el top 4, lo que venía hablando al principio, lo mismo, es un libro bastante
bastante popular, lo mismo me cae hate, o sea, probablemente todas las fans de Ali Hazelwood me van a odiar en este momento porque encima es el primer libro que menciono, me va a caer una de hate en este video, por favor no me odie. Pero La paciente silenciosa tampoco me gustó, aparte de que no solo leer thrillers, aunque me encanta el terror y me encantan los libros que son un reto, sí fui muy predispuesta a que me gustara este libro y no sé si era una cuestión de expectativas, aunque yo siento que yo tengo muy pocas expectativas en general con cualquier lectura, porque yo tampoco esperaba que fuera una lectura que cambiara mi vida en lo absoluto, pero sí que no iba predispuesta a odiarlo y mientras lo avanzaba me parecía tan indeseable y desagradable el narrador. Ya hemos hablado en las miles de razones por las que odio las narraciones en primera persona y cada vez que voy a leerlas voy predispuesta a odiarlas, pero es que la cuestión con el protagonista y narrador de La paciente silenciosa es de cuidado porque es una persona no solamente profundamente problemática y cuestionable, además de misógina, sino que manipula la historia para ser contada de la manera en la que a él le conviene y siento que le da una versión demasiado limitada de lo que ocurre de verdad al lector y solo en las últimas 30 páginas es que más o menos se le da una visión medianamente objetiva y todo porque se involucran otros personajes. Me ocurrió más o menos lo mismo que en La teoría del amor en el sentido de que no la estaba pasando bien mientras leía este libro, estaba molesta todo el rato deseando acabarlo de una vez, aparte porque hay una especie de híbrido, choca la narración en primera persona con una epistolar. Es aquí cuando me doy cuenta que no les he contado de qué trata La paciente silenciosa, solo he hablado de mi opinión, pero en este libro seguimos la historia de Theo, nuestro protagonista y narrador. Es un terapeuta que al inicio del libro nos cuenta cómo siente una atracción y fascinación tremenda hacia el caso de Alicia Berenson, una artista que hace un par de años fue acusada de haber asesinado a su esposo tras ser encontrada con el cuerpo de este sin vida, pero que se negaba a hablar al respecto. Nunca se llegó a conseguir ningún tipo de información por su parte, declarándose como una persona que no estaba en sus cabales, así que en lugar de encarcelarla, la internaron en un psiquiátrico y Theo nos cuenta todo esto con la premisa de que quiere acercarse a Alicia porque está convencido de que hará que ella hable y cuente qué ocurrió con el asesinato de su esposo. Y lo que veremos a lo largo del libro es cómo Theo consigue ser el terapeuta de Alicia y las distintas maneras en las que él intenta hacer que ella vuelva a hablar. La cosa es que hablaba un poco sobre esta narración híbrida porque Theo es nuestro narrador en primera persona que aparte de contarnos su obsesión por Alicia y el caso del asesinato de su esposo, también nos habla un poco sobre sus asuntos matrimoniales, su vida privada, cómo también va a terapia mientras lidia con los problemas externos de sus pacientes y eso se nota no solamente en su narración en primera persona sino cuando chocamos con los diarios de Alicia. Y yo siento que este es un libro traidor, que a lo mejor esa es la intención de la lectura, jugar un poco con la perspectiva del lector, darle información limitada, que este forme parte de la suposición, de la deducción, de creer quién es el verdadero culpable de este asunto tan misterioso. Pero siento que en ejecución se equivoca monumentalmente, como que no sabe el libro encontrar la voz indicada para jugar con el lector. Lo sentí muy mal enfocado, se le dio información al lector absolutamente irrelevante como una peligrosamente cercana. Habían cosas que a mí me gustaría no haber sabido, la verdad, que sentí innecesarias, que sentía gratuitas, que no sentía del todo objetivas o verdaderas. Y una vez terminada la novela me di cuenta que todas esas eran cosas que se quedaron sin resolver, porque esa es otra cosa. El libro está repleto de huecos argumentales, de personajes de cartón, personajes de adorno, que están allí únicamente para decir una frase en concreto que Theo necesita escuchar, Theo necesita saber, y desaparecer por completo. Se le da un desarrollo inexistente a una cantidad innecesaria de personajes amplísima. El jefe de Theo, el esposo de Alicia, la esposa de Theo, el cuñado de Alicia, el compañero de trabajo de Theo, todo personajes de mentira que parecen un villager del Animal Crossing que están puestos allí únicamente para decir 3 palabras y desaparecer. No se le da ningún tipo de profundidad. Theo juega un poco con la perspectiva del lector haciéndole creer que son piezas clave que luego vamos a entender por qué actúan de la manera en la que actúan y es mentira. Esta es una historia que denota flojera, que no se hizo con cariño, que no se hizo con amor, que no le importa darle calidad al lector, sencillamente que se entretenga, que se enganche un ratico, que no le preste mucha atención al libro, que no lo piense demasiado. Y yo no puedo con ese tipo de literatura, chicos. Es
sencillamente un no para mí. Y nada, mi cuarta peor lectura. Puesto número 3. Este sí que no creo que me caiga tanto hate, aparte de pues la gente que sea un poco más como yo. A ver, ya me van a caer hate, pero objetivamente es bueno. Pero para mí supuso un cuestionamiento ético tan grande que al final me molestó. No tanto porque el libro cambiase mi forma de ser, sino porque sentía que el libro me estaba manipulando para justificar algo injustificable. Que a lo mejor esa no es la intención del libro, a lo mejor esa es mi interpretación, a lo mejor el mensaje que intentaba dar era uno totalmente diferente y yo interpreté otra cosa. Pero chicos, la literatura se trata de lo que tú interpretas, no de la intención que tuvo el autor con el libro, porque de ser así, todos los libros tendrían que venir con el autor pegado para que te explique cómo tienes que leer y entender su libro, porque somos seres incapaces de comprender o de desarrollar la comprensión lectora e interpretar de manera individual e independiente el propósito de un libro. Pues no. A lo mejor esa no era la intención del libro, pero esto es lo que yo me llevé de él y es algo que me molestó muchísimo, que me llevó a dejar de lado un reto de los que me había propuesto hacer este 2025 y es La sonata Kreutzer de Tolstoy. Y debido a este libro dejé de leer libros rusos un rato porque en él vemos como nuestro protagonista y narrador va de viaje en un tren. En mitad del camino, gente de su vagón comienza a hablar y están en un debate en el que tratan de entender si la violencia doméstica en el matrimonio es justificable o no, hablando de un caso que se hizo bastante conocido en ese momento. La cosa es que uno de los interlocutores de este debate es el autor de dicho acontecimiento, un hombre que recientemente asesinó a su mujer, y lo que veremos a lo largo del libro es el contexto del por qué este hombre decidió matar a su esposa. Ahora, mi tema con este libro y la razón por la que me molestó tanto es otra vez el enfoque. No sé, siento que todas estas son historias que potencialmente me podrían haber gustado, y lo que les venía contando al principio, en concreto con la sonata Kreutzer, estaba maravillosamente descrito. No se hacen una idea del deleite que da leer las descripciones de Tolstoy. Escribe increíble ese hombre, el tema del paisaje está tan bien conseguido. La voz narradora en tercera persona, esta persona escuchando a Posnichev, este ser despreciable, justificar y razonar un acto irrazonable. La manera en la que él entiende el mundo, la manera en la que él percibe a su mujer es tan aberrante, tan asquerosa, que fíjense, yo soy el tipo de lectora que defiende que en la literatura tiene que haber espacio para absolutamente todo, incluso para lo terrible, porque en este mundo eso existe y la literatura tiene que tener una representación lo más acercada posible a lo que ocurre en el mundo y lo que no ocurre en el mundo también, que da la fantasía, pero este libro para mí se sintió como un ataque gratuito, como un no te voy a dar ningún tipo de justificación, sencillamente voy a ser molesto porque sí. Y aparte tenía un trasfondo psicológico tan enfermizo. Lo que les digo, Posnichev es un ser despreciable, aparte que nuestro narrador en primera persona como que también lo cuestiona, pero mi problema con este libro es ese enfoque, la poca reflexión que se le da. Esa es la razón por la que el libro está en esta lista. No es tanto que no sea bueno, que sea malo, sino porque no disfruté el proceso de lectura. Segundo puesto, otro ruso, chicos. Esta vez no es Tolstoy, es Dostoyevsky con Su ladrón honrado. En concreto es un relato corto en el que vemos otra vez una narración híbrida, que yo no tengo nada en contra de las narraciones híbridas, yo no tengo nada en contra de que de repente me narren en primera persona y luego en segunda y luego en tercera. Hay libros que me encanta que recurren a este método, como Drácula, por ejemplo. En El ladrón honrado vemos como nuestro narrador en primera persona, un hombre adinerado que tiene una ama de llaves, un día esta se le acerca y le dice, oye, hay afuera un indigente que está pasando muchísimo frío. La cosa con este hombre adinerado es que le dice a su mucama, ok, vale, vamos a acoger a este indigente un par de días, darle de comida y ya luego que se vaya. Y lo que veremos a lo largo del libro es cómo esta persona se hace un espacio en la casa, convive y le quieren bastante, y el día de antes de irse le decide contar a nuestro narrador en primera persona qué es lo que le ocurrió y por qué justo ahora es un indigente. Puede parecer interesante, pero otra vez está en esta lista por el tema de la ejecución. Yo creo que vamos a quedarnos con eso de este video. A mí me molesta sobre todo las buenas ideas desperdiciadas, porque este libro tenía todo para ser increíble, bueno, este relato corto, pero se pierde en el camino, es decir, empieza aquí y termina
en el otro lado de la habitación. Se le olvidó al propio relato corto de dónde venía y te deja a medias. Es como si Dostoyevsky se hubiese puesto a escribir algo, se olvidara lo que estaba escribiendo. Eso que escribió en un principio o dejó en el escritorio unas semanas, unos meses, lo volvió a agarrar, ni leyó lo que había escrito y continuó de la idea que tenía en su cabeza que era lo que había escrito y se siente como tan inconexo, no tiene coherencia la primera parte con la segunda parte y termina el libro y no te aclaran nada del principio. Es como todo una paradoja grandísima, al igual que el título es una paradoja. Y lo que más me molesta es el poco interés. Siento que el libro no se estaba tomando en serio al mismo, teniendo una premisa tan interesante. A mí como lectora me jodió porque es como teniendo tanto potencial vas y me lo desperdicias. Pero en fin, este es el libro que menos argumento tiene y del que menos les voy a hablar porque en parte es súper breve, pero lo terminé dando golpes y detestando la literatura y a los rusos y todo. Pero hay una lectura que me dejó peor, dándole golpes no a todo, sino a la existencia misma, planteándome por qué leo. Es el puesto número 1. El paracaídas, de Anna Campoy. ¿Por qué no me gustó El paracaidista? Bueno, a lo mejor habrá un debate que no quería abrir, que no quiero abrir, pero esto es realmente lo que pienso de el que es para mí mi peor lectura de 2025, pero siento que El paracaidista fue un libro que me hizo sentir tonta. Esta es una lectura que hice en un club de lectura al que asistí todo el curso pasado, el Club de Mientras, dirigido por Jesús y Nuria, dos amigos, quienes estimo muchísimo y confío en sus recomendaciones. Por ejemplo, leí Barleby, El escribiente, gracias al club de lectura de Mientras, y no dudaba de qué tanto me podría llegar a gustar El paracaidista de Anna Campoy. Lo compré sin pensarlo y estuve la mitad de febrero leyéndolo y le sufrí. No les voy a mentir, sobre todo porque no entendía el objetivo del libro. Está narrado en tercera persona, pero a veces rompe la narración y salta a narrar en primera persona. Y lo que tienen que saber es que es una lectura de pueblo. Está ambientado en el España posguerra civil y vemos cómo la gente de este pueblo pequeño está obsesionada con la gente del pueblo pequeño, en la vida que tienen, en cotillear sobre el tipo de trabajos que tienen unos y otros. Y el conflicto comienza cuando una de las voces principales de la historia, en su jardín, una mañana aparece un hombre que cayó de los cielos. Y lo que veremos de ahí en adelante es cómo una vez llegada esta persona en el pueblo, se desatan una serie de acontecimientos cambiadores para las diversas personas que viven allí, como que se le destapan los trapos, ¿saben? A salir unos niveles de, no solamente chismes, pero sí de situaciones incómodas, que mi mayor problema con el libro no es tanto de qué trata ni su conflicto como tal, sino la narración. Yo soy una lectora movida por la forma en la que una historia es contada. Da igual si la historia es más o menos original, más o menos predecible, más o menos conflictiva, frenética, ocurran más o menos cosas. A mí me da igual lo que pueda o no ocurrir en un libro mientras esté bien escrito. Tu narrador tenga coherencia en la historia, sea efectivo. Y la cosa es que este es un libro que para mí, desde mi lectura, que era el tipo de libro que lee la gente que le gusta los retos intelectuales. Yo me considero parte de esa gente. Pues depende, hay algunos libros que comprendo, por supuesto, este fenómeno de traspasar la narración, experimentar con híbridos y hacer lecturas experimentales, modernistas. Me encantan ese tipo de literatura, pero hay otras que siento son un despropósito. Porque para mí da igual los métodos que utilices para crear un libro, para crear una historia, para contar una historia, siempre y cuando tengas un propósito para contarlo de la manera en que decides contarlo. Para mí este es el tipo de lectura que se jacta de ser difícil, de si no lo entiendes es porque no eres tan inteligente. ¿Saben? Es ese tipo de libro que se utiliza en argumentos pedantes. A mí me pareció una lectura pedante. Me sentía tonta mientras la leía, no disfrutaba mientras la leía y me parecía un despropósito. Y creo que ese es el tipo de lectura más molesta de todas, la que te hace sentir un idiota o que no eres lo suficientemente inteligente para entenderla. Por delante de todo lo incoherente y lo clichésudo y lo predecible y lo moralmente incorrecto o desagradable, para mí el peor tipo de lectura es aquella que se ríe de su lector, que
intenta contar algo universal de la manera más tergiversada posible e inteligible. Y para mí eso fue el paracaidista. No fui a la reunión de ese día porque aparte venía la autora y no quería ser esa persona que destruye un libro porque sí, pero a mí genuinamente no me dijo nada más allá de qué tonta eres. Y saben, hay ciertos libros que tienen esta sensación. No sé si es esa intención de préstame atención, si no me prestas atención no te vas a enterar, no me puedes leer entre pausas, me tienes que leer solo a mí y darle atención únicamente a mí, que sí que hay libros que piden eso y se entretienen mucho, se la pasa muy bien dándoles toda tu atención, pero este era el tipo de libro de ay, te perdiste, ay, qué mal, no entendiste, ay, qué mal, no te voy a explicar nada, no te voy a explicar nada, no hay contexto, solo préstame atención. Y no puedo con esa narrativa y es el peor libro que he leído en el año 2025 y de los peores libros que he leído en mucho tiempo, porque no hay lectura más dolorosa que aquella que te hace sentir un imbécil. En general, lean cualquiera de estos 5 libros que les mencioné en este video. Sé que son mis peores lecturas del año, pero creo que no hay nada que genere más curiosidad que el rechazo. Es como cuando no te dan algo y quieres saber por qué. Entonces, no solamente se tomen este video como una carta de no recomendación, sino como una nota a pie de página o una sugerencia. Si quieren leerlos por lo que sea, si les llama la atención, si quieren tener su propia opinión de alguno de estos libros, adelante, léanlos. A mí en concreto no me agradaron, pero estoy dispuesta a que me digan cualquier cosa diferente si quieren. ¿Cuáles fueron sus peores lecturas del año pasado? ¿O el libro que más les molestó leer? Estaré muy atenta a lo que me comentan. Creo que eso sería todo por el video de hoy. El fin del hateismo. Llegamos a la conclusión del video, qué locura. Y nada, sí, por lo que sea les caigo bien. Tienen abajo todas mis redes sociales, aunque yo dudo mucho que le haya caído bien a alguien en este video. Tema literatura, síganme sobre todo en Instagram y en Goodreads. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Espero verlos la semana que viene, la próxima. ¡Adiós! Que dentro de la iluminación terrible que tengo, esto salga con la mejor iluminación posible.